Bueno, muy bien. Tal cual lo habíamos anticipado, está ya con nosotros, está tomando asiento para tener una charla distendida. Una charla distendida con el ministro en los últimos días me parece que es algo atípico, por cierto. Es el ministro de Economía, Hacienda, Finanzas, Orden Público. Tiene tanto para decir. Con nosotros el doctor Roberto Gutiérrez. Gracias por estar. Bienvenido. Buenas noches, Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Por favor, siéntase como en su casa. Habíamos pensado en segmentar la entrevista, de hecho está, y queremos empezar por orden cronológico. Acuerdo con los docentes. ¿Cómo es que se puede llegar a un acuerdo con los docentes y con los estatales en la tarde de hoy? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, nosotros el viernes anterior pudimos acordar con los docentes dentro del marco de una conciliación obligatoria, por el cual nosotros veníamos ya trabajando durante el año 2024, porque es importante también ver qué es lo que pasó en el 2024, para ver qué es lo que hicimos ahora en el mes de marzo y la proyección que tenemos para los próximos meses y en realidad para este año. Durante el 2024, bueno, tuvimos sujetos a una fuerte devaluación en diciembre del 2023, con un coletazo en enero del 2024, subió fuerte la inflación en esos meses, los sueldos quedaron un poco atrasados y durante el 2024 nosotros pudimos hacer un gran esfuerzo en cuanto al recomendamiento de gastos y pudimos elevar y hacer una fuerte recomposición salarial en los salarios de los trabajadores docentes. ¿Por qué fuerte? La inflación en el año 2024 fue de un 117,8% y en promedio el sueldo de los docentes se incrementaron en un 134%. O sea, estuvimos por encima de la inflación y recuperamos gran parte del poder adquisitivo que se había ido perdiendo al principio de año. Durante el 2025 nosotros continuamos con esta política de recomposición salarial consistente en otorgar un incremento de sueldos equivalente al incremento de la inflación del mes anterior. O sea que íbamos muy cortitos de la inflación. De tal manera que en enero habían de todas las provincias, 7 provincias nomás dieron un incremento salarial, entre ellas San Juan, con un 2,7%, después un 2,2% y 2,4%, que han sido los últimos incrementos salariales en el mes de enero, febrero y marzo. Y además a los docentes pudimos otorgar en el mes de febrero una recomposición en un ítem que es conectividad, que había sido sacado en el Gobierno Nacional en enero del 2024. Este ítem el Gobierno Nacional decide no prorrogarlo, que formaba parte del sueldo de los docentes. El gobernador Orrego no tuvo dudas en ese momento en seguir él pagando este ítem, a pesar de que Nación no nos otorgaba en esos fondos. Y nosotros lo que hicimos fue, no solamente lo mantuvimos, sino que después lo institucionalizamos, porque era un importe que venía fuera de recibo de sueldo y nosotros lo convertimos en remunerativo. Y no solamente eso, sino que también lo logramos incrementar. De hecho, en febrero del 2025 lo incrementamos por última vez en un 20%. A su vez, los conceptos con los que se liquidan los docentes son un poco complicados y distintos al resto de la administración, pero el final de la historia cuenta que hemos logrado incrementar. Ellos, cuando calculan el sueldo básico, lo hacen en función de un valor índice, que es el que se va moviendo en función de lo que uno le va otorgando de incremento, y de los puntos. Nosotros en el 2024 dimos un incremento de 42 puntos, eso equivale a algo así como un 10% real en su incremento salarial, y ahora dimos un incremento de 10 puntos más el viernes anterior. Para que te des una idea de la magnitud, gobiernos anteriores en 15 años habían dado 8 puntos y nosotros ya tenemos 52 puntos que le estamos otorgando, digamos, a los docentes. Es decir, en 12 años solo 7 puntos 8, de aumento. Sí. ¿Y ahora llevan? Y ahora 52. 52. Eso marca, digamos, una fuerte mirada que tiene el gobernador hacia la promoción de la educación, porque y no solamente hablamos de sueldos en estos últimos tiempos. Le hemos apostado no solamente a la educación a través de los sueldos, sino que también a través del boleto escolar, donde la provincia también hace un esfuerzo y le permite tanto a los docentes como alumnos, tanto del sector público como privado,
y de todos los niveles, porque esto también es válido aclararlo, porque incluye también a los alumnos universitarios y terciarios que puedan acceder a un boleto gratuito. Obviamente que esto ayuda fundamentalmente a la educación y supongo yo que va a haber menos deserción escolar. Justamente hoy en la tarde pedí cuántos eran los porcentajes de deserción escolar que se venían trayendo en los últimos años y quiero compararlo después cuando hagamos el cierre del 2025, que seguramente va a ser menor ese índice de deserción. Obviamente que una comunidad más educada va a ser más productiva y va a estar mejor preparada para el San Juan que se viene, porque se viene un San Juan muy pujante, donde la minería va a ser un puntal de esta reactivación de la economía. Yo lo escucho con atención y me imagino que cuando se hacen estas reuniones, bajo conciliación obligatoria en este último caso, para acordar con los gremios docentes, digo, cuando uno los escucha aparte, no en esas reuniones porque uno no tiene acceso, pero uno los escucha aparte en notas que ya hacemos en la radio, qué sé yo, es como que hubiese un constante e infinito sentido de insatisfacción. Como que todo es poco o que nunca logran el acuerdo que quieren. ¿Eso usted cree que tiene algo de real o hay mucha política detrás de eso? A ver, tiene sin duda algo de real. O sea, nosotros, si a mí me dan a elegir, o a usted le dan a elegir, o a usted le dan a elegir, si entre cobrar 100 o 110, vas a elegir 110. Si ahora te vuelvo a hacer la pregunta y te digo, ¿querés elegir 120 o 110? Y vas a elegir 120. O sea, nosotros tenemos preferencias por siempre querer más de lo que tenemos. O sea, es una cuestión de la racionalidad humana. El tema es que la economía estudia el arte de ver cuáles son tus preferencias, pero también la otra parte de la historia que es cuál es tu restricción, hasta dónde se puede dar. Entonces, los gremios indudablemente representan a los docentes que tienen la voz de cuánto es lo que quieren y siempre van a querer más, porque sus preferencias son monótonas crecientes, y yo tengo la responsabilidad de decir, hasta acá puedo dar. Más allá de eso, no puedo dar. Es que eso siempre ha estado claro, el mensaje suyo. Claro. Entonces, cuando yo comienzo una reunión paritaria, la primera persona que habla, digamos, soy yo porque expongo cuáles son los números de la provincia y cuál es la situación de la provincia. Entonces, mi deber es primero informarles a ellos para que estén informados y sepan hasta dónde podemos llegar. Nosotros tenemos en la provincia una masa salarial muy grande, producto de que la cantidad de empleados públicos en la provincia es muy grande. O sea, tenemos estadística que en los últimos tiempos de 32.000 a 46.000 empleados, 47 creo que terminamos en el 2023, eso es un incremento fenomenal. Entonces, eso hace que la masa salarial sea realmente muy, muy importante. La última masa salarial nuestra ha sido 93.000 millones de pesos. Eso es mucha cantidad de dinero. ¿Cuántos me dijo que hay empleados públicos, perdón, ahora? 46.000, 47.000 empleados. ¿Y todos son necesarios? Son los empleados que hay, digamos. ¿Por qué te digo que hay un más o menos? Porque dentro del sector docente, a su vez, también tenés muchos profes que son suplentes. Entonces, por ahí no tenés el conteo real de cuánto es la cantidad de empleados. Entonces, por eso decimos más o menos aproximadamente. Entonces, ese es el problema, digamos, fundamental de la provincia de San Juan, donde tiene una masa salarial muy grande y donde nosotros tenemos una dependencia de los recursos que vienen de Nación muy fuerte. O sea, el 86% de nuestros recursos tributarios vienen de Nación. Entonces, cuando se golpea la recaudación a nivel nacional, inmediatamente nos impacta en nuestras posibilidades. Entonces, te invito a que sigas mis cuentas un ratito. En el mes de enero nosotros recibimos por coparticipación nacional, que es nuestro principal ingreso, no meto otros ingresos porque la verdad que no mueven la aguja. Recibimos 148.000 millones de pesos. En el mes de febrero recibimos 138.000 millones de pesos. O sea, recibiste menos, un 7% menos. En el mes de marzo nosotros recibimos 125.000 millones menos de pesos. O sea, ahí recibimos un 10% menos. O sea que de marzo a enero hubo una disminución del 16% de los recursos principales que recibe la provincia. Y para el mes de abril,
nosotros tenemos proyectado 131.000, 132.000 millones de pesos. O sea que no recomponemos, digamos, los recursos que deberíamos nosotros como provincia tener para estar en equilibrio. Entonces decís, bueno, pero ¿por qué te fuiste un poquito más allá con el incremento de los sueldos si a vos te viene bajando? Y porque uno cuando hace esta evaluación la hace en el tiempo. Entonces yo intertemporalmente tengo proyecciones de que la actividad se puede llegar a mejorar hacia julio, agosto. Porque ahora nosotros vamos a tener en el mes de mayo y junio a lo mejor una buena recaudación porque viene el pago de ganancias. Empresas que cierran su balance, que la mayoría lo cierra el 31 de diciembre, tienen que hacer su pago de ganancia ahora en mayo. Que quizás lo hagan en 2 cuotas, por lo que nos han adelantado desde la Secretaría de Hacienda de la Nación. Bueno, entonces eso va a ser un golpe, digamos, pero que no me lo puedo tomar como algo permanente, porque eso me va a servir más que nada para cubrir el aguinaldo, que lo tengo que cubrir al 30 de junio. Claro. No, a ver, hay mucha variabilidad, o sea, pegaron muchas cosas. En el mes de enero tuviste una buena recaudación, producto de que, por ejemplo, te cuento, el impuesto país venía estando en el país, lo sacan a ese impuesto en el mes de enero. Habían muchas importaciones que estaban en bandeja, estaban esperando entrar. Cuando lo sacaron, entraron todas juntas y esos pagan retenciones y percepciones de impuestos a las ganancias, de anticipo de impuestos a las ganancias y de IVA. Entonces, ese gran volumen de importaciones que entraron produjeron que se incrementara por encima a lo mejor de lo que nosotros teníamos proyectado. Para el mes de marzo cayó fuerte a su vez la recaudación, porque ha caído fuerte, porque desde Nación sacaron una resolución por la cual las retenciones y percepciones también de aduana, las empresas, las pymes, pueden presentar su certificado de no retención de ganancias y de IVA, que antes no estaba permitido. Por lo tanto, esa retención y percepción que nosotros la vamos cobrando día a día, porque es como un goteo que te va cayendo todos los días, no la tuvimos. Y fue una caída fuerte. Entonces decís, bueno, pero esta caída supuestamente la vamos a volver a tener dentro de un par de meses cuando los contribuyentes hagan sus declaraciones juradas y puedan descargar eso. Pero todas esas cosas son las que tenemos que ir viendo para ver cómo se va produciendo la historia, porque no sirve mucho sacar una foto de un momento, sino lo que vos tenés que tener es la película entera. Pero bueno, tengo que proyectar para adelante, y proyectar para adelante es muy difícil, porque tuviste algo así como un cisne negro con el tema de Trump, por el cual comienza una guerra de tarifas, de aranceles, en realidad, porque lo traduzco como tarife, pero es aranceles. Tan loco. Hago siempre la traducción. Entonces, cuando se produce esa guerra de aranceles, siempre comienza, la guerra de aranceles siempre nunca termina ganando, digamos, el consumidor, porque significa que uno sube, el otro sube más fuerte y el otro sube más fuerte para proteger a las industrias de cada uno de los países, y quien termina pagando el pato, digamos, es el consumidor, que termina pagando un precio más alto por esa mercadería porque vos tenés una tarifa más alta que pagar. Claro. Eso es un golpe muy fuerte para la economía mundial, que está en vías de que no se sabe bien qué está pasando, de acomodar todo esto lo que está sucediendo, porque es un shock que nosotros llamamos un shock de oferta. Es muy parecido al shock que hubo con el COVID. O sea, vos podés tener un shock de demanda, se cae el consumo, o podés tener un shock de oferta, que es cuando se cae la producción. En este caso, esto es un shock de oferta fuerte. Eso hace que se rompan las cadenas de producción. Cuando se rompan las cadenas de producción, es muy difícil después de salir a arreglarlas. Porque ya hay inversiones, hay empresas que cerraron y después volverlas a levantar. No decir, bueno, se mejoró la cosa, la levantamos. Entonces, produce un daño en la economía muy fuerte. Claro. Y después de la guerra de aranceles, viene la guerra de monedas. Porque el país que se vio perjudicado con estos aranceles, su reacción natural es devaluar. Entonces, cuando devalúa una moneda, el país vecino devalúa también y todos empiezan a devaluar. Entonces es una carrera que no lleva a que ningún país termine ganando. Hoy ha tenido reunión con los estatales. Ahí se ha llegado a un acuerdo también, porque claro, el sueldo docente tiene puntos e índices distintos al resto de la administración pública. ¿Cómo los han equiparado para dar aumentos también? Sí, hoy tuve reunión con el gremio de UPCN
Bueno, en realidad tenemos reuniones permanentemente, nos reunimos con los gremios de salud, con ATE, con los gremios de vialidad y específicamente con el gremio de UPCN, porque estos puntos, digamos, que se le dan a los docentes, digamos, exclusivamente de los docentes. Y en realidad me reúno por separado porque cada gremio tiene su historia por separado, digamos, tiene su recibo de sueldo y su problemática en realidad, porque no solamente es el recibo, sino también una problemática. Entonces, nos reunimos con UPCN y acordamos darle un bono a los empleados estatales de 80.000 pesos, que obviamente no va a ir a los docentes porque los docentes reciben, por otro lado, este incremento en los puntos. Mañana nos reunimos... Un bono 80.000 más el incremento mensual relativo a lo que diga el INDEC. No, o sea, todavía no anclemos, digamos, que el aumento de sueldo va a ser el incremento del INDEC. Eso mira, sería lo que yo más quisiera. Pero o sea, no es así. Y no, porque fíjate, yo acá, ¿qué te acabo de decir? Que de enero a marzo hay una caída del 16% y que en abril sube un poquito, me sube un 5, un 6%, pero con respecto a marzo, que fue horrible. Entonces, a ver, no puedo, si yo, Caputo, me dijera, mira, yo te voy a dar todos los meses incremento de coparticipación por inflación, bueno, no tengo problema, claro, hago un pase. Exacto. O sea, lo que viene lo paso. Eso sería el mejor de los mundos, pero no puedo. Es muy bueno explicarle así a la gente, porque la gente cree que la provincia sigue recibiendo el mismo flujo de plata. No, para nada. Que recibía con el gobierno de Oñaki, de Gioja y todo lo demás. No, o sea, antes el chorro de plata era muy importante que llegaba a San Juan. Ni con el gobierno de Milei. Se reciben aún menos cada mes. Claro, y ahora viene Milei, y ahora el gobernador de San Juan es Orrego, entonces las cosas también han cambiado para todos. Son varias las fuentes de disminución de los recursos. Primero, bueno, la caída del 2024 en actividad fue muy fuerte. En términos reales, hubieron caída de recaudación en promedio entre un 20 y 25%. Después habían, el gobierno nacional hace envíos discrecionales, que se llaman, para cubrir, por ejemplo, el subsidio al transporte, que lo dejaron de enviar, FONI Conectividad, que también lo dejaron de enviar, algunos programas de salud, programas sociales, que tenían que ver con copa de leche, que tenían que ver con el plan Incluir, con medicamentos oncológicos. Toda esa plata se dejó de enviar y que representaba un 7% de tus ingresos. Y por otro lado, también dejaste de recibir lo que venía para obra pública. Claro. Que representaba también un 12-15%. Mucha plata. Y es mucha plata cuando te pones a sumar y decís son un 40-45%. Por ejemplo, ¿cuánto es tu sueldo hoy? No me lo digas. Ponele 1 millón. No tengo sueldo. Bueno, suponete que tu sueldo es 1 millón. Es como lo que le mandan a ustedes de Buenos Aires. Y vos te movías con 1 millón y ahora, a partir de ahora, recibís 600.000 pesos. Claro. De un día para otro. Y con eso tenés que cubrir lo mismo que cubrías cuando ganabas 1 millón. Claro. Porque la provincia ya está lanzada en ese gasto. Claro. Entonces, nosotros lo que tuvimos que hacer es ir y empezar a reducir ministerio por ministerio. Y acá quiero, la verdad, que agradecer y felicitar, y muy fuerte, a todos los ministros que pudieron hacer, la verdad, que mucho ahorro, me van acompañando. Un ajuste importante. Hicieron un ajuste importante y lo seguimos haciendo, porque la verdad que siempre hay lugar para ajustar. Decir, bueno, ¿ya terminaste de hacer ajustes, Roberto? No, siempre voy a seguir haciendo ajustes, porque siempre hay un lugar para que el Estado compre mejor y sea más eficiente. Claro. ¿Qué opina del levantamiento del cepo que ha dispuesto el Gobierno Nacional? Son las últimas medidas económicas. ¿Qué análisis hace usted y cómo ve lo que se viene? Recordando que cuando usted vino acá el año pasado, venía con un estudio de mercado y el presagio de que a final del 24 íbamos a tener una inflación tal cual se dio, del 2 o 3%. 3%. Usted en abril del año pasado, que teníamos un 11% de inflación, dijo en este programa que la inflación de diciembre iba a ser del 3%. Y nadie le creyó en su momento. Nosotros lo miramos así con 3%. Lo tenemos grabado y lo vimos. Bueno, y era del 11 en el momento en que usted lo dijo. ¿Y ahora cómo ve estas medidas? 11 y pico. No, la verdad que son positivas. Estuve analizando el proyecto, todos estos cambios económicos, lo estuve ayer viendo con detenimiento. Hay un reporting del FMI, el board, son 140 hojas en inglés. Y la verdad que han pensado este programa demasiado.
Porque el programa consiste en tres cosas. Por un lado, levantaron el cepo. Eso había una restricción a la entrada y salida de capitales extranjeros. En un momento el cepo tiene un porqué, digamos. ¿Por qué vos estableces un cepo? Y porque tenés miedo de que los capitales se vayan. Si se van o toman los dólares, te deja el banco sin reserva, bueno, y existen crisis en el tipo de cambio. Entonces, colocaron el cepo en su momento, Macri lo terminó colocando, lo sacó, lo volvió a colocar, y lo terminan colocando por eso, porque tenés miedo de que los capitales se vayan, pero así como produce eso, también produce el efecto inverso, y es que los capitales no vienen. Porque suponete que vos tenés plata para invertir en Argentina, querés invertir en alguna empresa acá en Argentina, y vos vivís en Estados Unidos, vivís en Canadá, vivís en Alemania, y tenés que poner plata acá en Argentina. Vos lo que querés es poner la plata, que la gente trabaje, darle trabajo a la gente, pero después la ganancia y la plata que tuviste te la querés llevar. Poder llevártela. Claro. Pero si no te la podés llevar, no vas a venir a Argentina. Y me voy a otro país. ¿Cuál va a ser el primer efecto de este levantamiento del cepo? Y que ahora los empresarios van a decir, extranjeros van a decir, y está bueno Argentina parece. A ver, empecemos a mirar cuáles son sus calificaciones. A ver si califica para que yo vaya y ponga plata ahí en Argentina. Pero la primera condición ya está lista. Después, la segunda medida que hizo, es una medida. La otra medida, que todo como que se enrieda ahí, pero son distintas, es que vamos a un tipo de cambio que se llama flotante. Teníamos un tipo de cambio que era fijo, prácticamente porque en definitiva el precio de la moneda la definía el Banco Central, el gobierno. A partir de ahora, el precio lo va a definir el mercado, porque lo deja flotar, o sea, lo deja libre. Bien. Pero es como en todo, vos has estado mucho tiempo como muy quietito, entonces para que no te caigas y no tengas mucha volatilidad, te ponen unas banditas para que vos puedas caminar y no te vayas para un lado ni para el otro, porque no es bueno que te vayas a caer. Claro. O sea, pasás de una banda, te caes, pasás de la otra banda, te caes. Entonces los tipos pusieron una banda de flotación. 1.400. Entonces vos podés flotar entre 1.000 y 1.400. Este tema académicamente ha sido estudiado, porque si vos directamente tirás al mercado un tipo de cambio libre, y bueno, podés tener sorpresas. Claro. En cambio, cuando le pones banda, no vas a tener sorpresas. Y más específicamente cuando pones un tipo de banda en donde se ha estudiado, esto lo estudió Paul Krugman, un economista, en donde dice que cuando vos pones banda, la volatilidad es menor. O sea, el tipo de cambio no se te va a ir muy afuera. Y la segunda característica importante que tiene, que es cuando vos te vas acercando a la banda, la volatilidad es todavía menor. O sea, cuando el tipo de cambio se vaya a 1.400, la volatilidad es menor todavía. Y cuando se vaya acercando a 1.000, también es menor. Y eso es bueno a los efectos de la política económica. ¿En cuánto se sostiene en el tiempo? Teniendo presente que toda política económica tiene una dinámica constante y muchas veces lo que funciona en A, lo mismo al día siguiente no funcionó. No sé si me explico, ministro. ¿Cómo se controla el barco sabiendo que, bueno, esto está indicado, usted lo dice, esto es bueno? ¿Cómo se sostiene que siga siendo bueno en el tiempo? Bueno. Y no pase lo de Macri, que él pensó que iba a ser bueno y no le fue. Sí. Bueno, Macri en la parte de hacer cuando lo idearon el Macri, había una limitación. Cuando vos te arrimabas a una banda, digamos, tenías hasta un límite, creo que eran 150 millones de dólares diarios para poder intervenir. Acá se te acerca 1.400, vos podés usar los 20.000 millones de dólares que te han prestado para parar que no se te vaya el dólar. O sea, tenés un poder de fuego mucho más grande. Pero bueno, más allá de eso, la gente está viendo que primero liberó el cepo, después te hizo una flotación, y después la flotación encima te está diciendo, mirá, la flotación ahora, y ahí te voy a contestar la pregunta, ahora es entre 1.400 y 1.000, pero no se va a quedar en un 40%, la flotación se va a ir incrementando, porque todos los meses yo te lo voy a incrementar un 1%, para arriba y para abajo. En definitiva, lo que te están diciendo, que en el tiempo, si lo tendemos al infinito, la flotación va a ser libre, ya no van a haber bandas, o sea, te vas a mover libremente.
como ya sacaste el cepo y las empresas empezaron a ver que nosotros tenemos, entonces estamos en el mejor de los mundos, porque tenemos un país con superávit fiscal y con flotación en el tipo de cambio. Somos un país normal. Entonces, eso podría hacer y van a hacer que los inversores terminen trayendo su dinero a Argentina para invertir. Entonces, el flujo de fondos que nos va a traer la balanza comercial a partir de, bueno, este mismo año, 2025, 2026, 2027 y de aquí para adelante, con vaca muerta a la cabeza y con la minería secundándola, va a hacer que entren mucha cantidad de dólares. Entonces, yo lo que te puedo asegurar es que es muy probable que el tipo de cambio tienda más al piso que al techo. Hoy buscó un equilibrio. El equilibrio creo que se cerró en 1230. 1230, o sea, sí. No hubo un salto grande. Fue un 12%. Y no podemos hablar de devaluación, porque devaluación es cuando cuando el Estado impone un nuevo valor al valor de la... Eso se estableció solo. Se estableció, se llama depreciación. Entonces vamos a estar viendo todo el tiempo que el valor del dólar se aprecia o se deprecia. Bien. No podemos hablar de devaluación, es una palabra técnica. Claro. En vez de hablar de devaluación, tenemos que hablar de depreciación. Pero establece el mercado. Bien. Entonces, vos vas a tener muchas inversiones que van a venir. Como vas a tener muchas inversiones, vas a tener mucho flujo de dólares que van a hacer que tu tipo de cambio tienda a este equilibrio que han dado hoy en el 1230. Ayer la mayoría daba un tipo de cambio de 1250 porque era un promedio entre el tipo oficial y los tipos contado con liqui y MEP, digamos. Contado con liqui y MEP hoy bajó, estuvo creo que un 12% menos, y el oficial subió. Entonces van convergiendo, porque cuando vos podías comprar, digamos, sacaron la limitación para que las personas humanas también pudieran comprar MEP y también pudieran ingresar al contado con liqui, lo que hace que todos empiecen a intermediar, y esa intermediación hace que obviamente vos podías comprar en MEP y vender en oficial o al revés. Y bueno, esa intermediación fue inmediata, porque esa es la gracia que tiene el mercado, y convergen. Entonces la brecha va a estar a lo mejor en un 5%. Y acordate que el viernes, ¿qué teníamos nosotros? Teníamos una brecha, o sea, la brecha entre el dólar financiero y el dólar oficial, entre un 25 y un 30. Tenías reservas negativas que, dependiendo de si contabas o no contabas lo Bopreal adentro, entre 7.000 y 10.000 millones de dólares. Y ya mañana, y esa es una parte muy importante, vas a tener 12.000 millones de dólares que ingresan desde el Fondo Monetario. Lo que hace que si tenías negativo en 7-10, cualquiera sea el nivel que tomes, se te va a volver positiva. Bueno. ¿De cuánto va a ser la inflación? ¿Va a subir? ¿Se acomoda y baja? Bueno, ese es un interrogante, digamos. En la tarde de hoy estuve llamando a distribuidores, distintos distribuidores de diferentes bienes, para ver cómo venía el tema de los precios. Y en general me dijeron que no había habido cambios, que estaban todos con muy a la expectativa. Puede haber algún tipo de incremento, a lo mejor en un bien de los que sean exportables, a lo mejor el aceite, puede ser, dentro de lo que es alimentos. Venimos de una economía que está muy fría, muy fría. Entonces, recién los escuchaba que había habido remarcación de precio, pero cuando vos tenés una economía fría es porque está faltándote la demanda, o sea, hay gente que no te está demandando. Si subís los precios te van a demandar menos. Puede haber un salto de precios en particular en algún bien, pero eso no va a significar que la inflación crezca. Por ejemplo, ¿qué pasó ahora en marzo? Veníamos con inflación del 2%, enero, febrero, y la inflación saltó al 3,7%. Uy, Roberto, subió la inflación. Subió el valor del índice, pero la trayectoria de la inflación viene bajando y va a seguir bajando. Porque estas medidas que anunciaron el viernes en el Estado Nacional son tendientes a eso, a que baje la inflación. ¿Y a fin de año más o menos? Y a fin de año, mira, puede llegar a haber porque tiene allá, por eso, en marzo. ¿Qué pasó en marzo? A nosotros nos dio en San Juan 2,9% la inflación, un poquito menor que la que dio en
a nivel nacional, que dio 3,7. El principal elemento que explica ese 3,7 es un bien en particular, que es la educación, porque las cuotas de los colegios suben en marzo, no suben en febrero, no suben en abril, suben en marzo. Entonces, ese incremento de ese bien en particular, y que tiene una ponderación grande dentro del índice de inflación, que subió un 20%, en San Juan subió un 16%, y el otro que explicó la subida fue, bueno, si ahí fue alimentos, que ahí subió un 5%, en los dos, en San Juan y a nivel nacional. Pero la trayectoria de la inflación, porque por eso, si vos te quedás en la foto, podemos llegar a tener problemas, pero yo te animo a que miremos la película. La película es que venimos de una inflación del 2%, tuvimos un pico acá en marzo, producto de un bien estacional, y podemos llegar a tener a lo mejor una subida producto de esta depreciación de la moneda y reacomodamiento de precios, pero a medida que vayan pasando los días y el mercado se va dando cuenta de lo bien que estuvo estructurado el plan, porque los mercados hoy reaccionaron todos positivamente. O sea, los bonos soberanos en dólares aumentaron, el Merval aumentó fuerte también, claro. Los ADR en Wall Street también subieron fuerte, el riesgo país subió un poquito, pero los bonos en peso bajaron, pero por un tema de que están valuados a MEP y el MEP bajó, digamos, pero en realidad todo fue bueno. O sea, la reacción del mercado fue buena, fue positiva, y el dólar buscó un equilibrio en 1.230. Pensábamos todo que podía irse un poquito más arriba, haciendo un overshooting, o sea, pega arriba y después baja, pero eso no fue lo que sucedió. No pasó, hoy por lo menos. Hoy, y bueno, esperemos que se siga comportando de esta manera. Yo, si tengo que decir, yo digo que soy bastante optimista, creo que es muy bueno para las inversiones. Seguirá una curva descendente entonces. Y va a seguir una curva descendente. Bien. O sea, podemos tener a lo mejor un pico de un arrastre para abril y mayo quizás, pero a partir de ahí baja fuerte en un 2% mensual de nuevo. Bueno, tenemos un minutito para por lo menos redondearle algunas de las preguntas que nos han hecho los televidentes, porque es bueno escucharlo de vez en cuando. Hay mucha inquietud de saber de dónde sale la plata para pagar el boleto docente. Una. Y la otra dice si solamente importa la salud para la educación, para el gobierno que pone el boleto escolar, y no la salud y las otras áreas importantes y la seguridad y demás. Eso es lo que pregunta la gente. En 2 minutos, ¿qué le puedes responder? Sí, a ver, lo que nosotros tenemos calculado de que puede costarle a la provincia, digamos, el boleto escolar, va a depender de la cantidad de boletos que piquemos, digamos, en el mes. Nosotros tenemos estadísticas. El problema es que puede haber un efecto sustitución. Es decir, hay docentes o papás que dicen, bueno, lo llevamos nosotros al colegio en auto, o el docente mismo se traslada en auto, entre varios pagan la nafta para ir hasta un colegio, más si queda lejos. Y ahora diciendo, bueno, pero si ahora me sale gratis. Claro. Entonces prefiero a lo mejor levantarme un poquito más temprano para tomarme el colectivo y viajar gratis. Bueno, eso es un efecto sustitución, sustituye un bien por otro. Entonces, ese efecto de sustitución me puede hacer que a lo mejor el cálculo me salga un poquito más allá, pero calculamos que va a estar en una banda, ya que estamos de moda con la banda, alrededor de los 600 millones de pesos. 600 millones. Obviamente que eso implicó que dentro del Ministerio de Gobierno, con Laura Palma, ella tuviera que recortar las partidas presupuestarias necesarias para que poder cubrir ese valor. O sea, es un año electoral, la campaña política. Les van a tirar con de todo, como dicen los chicos. Y en el tirarles con de todo, la oposición va a decir, no son austeros, es mentira, gastan mucho, por decirlo elegantemente, pero es lo que más o menos advierto en las entrevistas que hacemos y que me da la impresión el perfil vendrá por allí. ¿Ustedes están preparados en el ámbito político para eso? Es que si gastáramos mucho no me alcanzaría la plata para todo lo que estamos haciendo. Porque yo te acabo de decir que tenemos un 40% menos de ingresos en general de lo que se ha recibido otros gobiernos, y aún así seguimos prestando los servicios públicos que demanda la sociedad. Inclusive incrementamos
el poder adquisitivo del salario de todos los trabajadores estatales. Y también vamos no sé, con el boleto escolar, pero también vamos con computadora para los chicos, inauguramos hospitales, hay una metodología nueva de operaciones que se están haciendo en los departamentos aledaños. Antes habían esperas muy grandes para poder operarse, y ahora con Amílcar Dobladec, ministro de Salud, ha logrado hacer un sistema que le permite a la población adquirir ese bien de salud con mayor rapidez. Entonces, yo creo que esa no sería como una buena forma estrategia. de atacar. Sí. Claro. Sí, no, yo creo que además, si hay silencio por ahora es porque todavía no los pueden agarrar en ninguna. No, y el mensaje permanente de con un 40% menos se está haciendo lo mismo. ¿En qué se gastó toda esa cantidad de dinero que llegaban? No me está cerrando la grilla. Bueno, pero habría que preguntárselo a los anteriores. Claro, exacto. O sea, ¿qué pasó si entonces incluso se da un 52 puntos más a los docentes cuando en 12 años se dio? Se me está faltando un montón de plata, pero bueno, será cuestión de verlo también en el análisis político. O que nos muestre algunos numeritos de los balances pasados y entonces nosotros sacaremos las conclusiones. ¿Cuánta plata falta, digamos? Bueno, ¿no? Claro. le agradecemos su presencia, hemos tomado más del tiempo que habitualmente hacemos, pero lo creíamos absolutamente valioso, mirando y proyectando San Juan y la Argentina ante un contexto internacional, nacional y local, como usted también lo ha detallado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir, muy amable.